Si estás buscando hallazgos arqueológicos fantásticos, has llegado al canal de YouTube correcto. Es lo que mejor hacemos aquí y nos esforzamos por traerte más hallazgos increíbles cada vez que armamos un nuevo video. Siempre estamos emocionados de contarte sobre los maravillosos descubrimientos que encontramos y vamos a sumergirnos directamente en ellos. Adelante. Templo de Sewu. Prepárate para ser transportado a la mística tierra de Java Central en Indonesia, donde el Templo de Sewu, una maravilla budista mahayana del siglo VIII, espera tu exploración. Situado a solo 609 metros al norte de Prambanan, Sewu es el segundo complejo de templos budistas más grande de Indonesia. El nombre Sewu se traduce como 1000 templos, aunque el complejo consta de 249 templos. Se cree que el nombre original es Manjusri Grha, simbolizando la gentil gloria de la sabiduría trascendente construida a finales del siglo VIII. Sewu es anterior al cercano templo shivaísta de Prambanan por más de 70 años. El templo principal, un polígono de 20 lados, se eleva hasta 30 metros de altura y mide 28 metros de diámetro. El complejo fue expandido durante el gobierno de Rakai Panangkaran, un príncipe que se casó con una princesa budista, reflejando la armonía entre las comunidades hindú y budista. Aunque sufrió daños durante el terremoto de Yogyakarta en 2006, el templo ha sido cuidadosamente reconstruido. El diseño mandala del templo de Sewu, las estatuas guardianas y los relieves jefe intrincados cuentan una historia de devoción, arte y fusión cultural. Imagina las grandes ceremonias que se celebraron aquí, los susurros de sabiduría antigua y los ecos de un tiempo en que la fe y el arte estaban entrelazados. ¿No es una fascinante visión de un mundo ya pasado? Rollos de Gandhara. Los rollos de Gandhara son algunos de los relicarios más importantes del budismo temprano en el mundo. Siempre es un gran acontecimiento cuando uno es descubierto o hecho público por primera vez, y así resultó ser el caso una vez más, cuando la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América hizo público un rollo de Gandhara de 2000 años de antigüedad en forma digital en julio de 2019. Solo se conocen unos pocos cientos de manuscritos como este, cada uno con algo nuevo que contarnos sobre la historia temprana de la literatura budista. Se les llama rollos de Gandhara porque todos fueron creados en Gandhara, una región budista entre Pakistán y Afganistán. La leyenda dice que cada uno de ellos fue dictado a los escribas por el mismo Siddhartha Gautama, también conocido como Buda Shakyamuni. Cuentan las historias de los 13 Budas que vinieron antes de él, incluyendo su clase social, sus enseñanzas y sus años de nacimiento y muerte. El revelado por la Biblioteca del Congreso está aproximadamente 80% completo y es uno de los más antiguos conocidos que han sobrevivido hasta el día de hoy. Es demasiado delicado para ser expuesto al público, pero poder verlo en forma digital es mejor que no poder verlo en absoluto. Monasterio de Mes Aynak. Traduce el nombre Mes Aynak y se convierte en pequeña fuente de cobre. Eso te dice un poco sobre la historia de este antiguo sitio en el este de Afganistán, pero está lejos de pintar el cuadro completo. Por ejemplo, hay un asentamiento budista antiguo en Mes Aynak que contiene un monasterio y 400 estatuas, y debajo del monasterio hay algo mucho más antiguo. Según los arqueólogos, el monasterio fue construido sobre una instalación de fundición de cobre de 5000 años de antigüedad, que fácilmente sería la instalación de este tipo más antigua del mundo. Nadie sabe quiénes eran estos fundidores de cobre de la Edad de Bronce o cómo tenían una tecnología tan avanzada para su época. Desafortunadamente, todo el sitio está ahora en alto riesgo por un proyecto minero chino moderno. Se están haciendo intentos para bloquear el trabajo minero, o al menos asegurarse de que no dañe el monasterio y lo que está debajo de él, pero la excavación ya ha invadido el sitio antiguo. Los arqueólogos ahora enfrentan una carrera contra el tiempo para excavar cualquier cosa que puedan encontrar allí antes de que se pierda para siempre. Vino más antiguo. Prepárate para brindar por un descubrimiento revolucionario en el mundo del vino. Los investigadores han desenterrado rastros de lo que podría ser el vino más antiguo del mundo en el fondo de jarras de terracota en una cueva en Sicilia. Este hallazgo revela que el vino se estaba haciendo y consumiendo en Italia hace más de 6000 años, retrasando la fecha previamente creída de la vinificación italiana por al menos 3 milenios.
A diferencia de descubrimientos anteriores que solo mostraban que se estaban cultivando uvas, esta investigación condujo a la identificación de residuos de vino reales. Las muestras se tomaron de jarras de almacenamiento de la Edad del Cobre tardía, encontradas en 2012 en una cueva de piedra caliza en Monte Cronio, cerca de Siaca, en la costa suroeste de Sicilia, y fueron fechadas en el cuarto milenio antes de Cristo. La presencia de ácido tartárico y su sal, conocida como cremor tártaro, confirmó el uso del recipiente como contenedor de vino. Este descubrimiento es significativo, ya que es el descubrimiento más temprano de residuos de vino en toda la prehistoria de la península italiana. Así que la próxima vez que disfrutes de una copa de vino italiano, recuerda que estás participando en una tradición que se remonta a miles de años. ¿Qué tal eso para un sabor de historia? Antes de continuar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal. No cuesta nada. Juntos somos más fuertes. Cabezas de dioses griegos. A continuación, nos dirigimos a la antigua ciudad de Aysanoi, ubicada en la actual Çavdarhisar en Turquía, donde arqueólogos de la Universidad Gökhan Dumlupınar han hecho un descubrimiento impresionante: las cabezas de varios dioses griegos. Estas cabezas de piedra representan a Eros, el dios del amor y el sexo; Dionisio, el dios de la vinificación y la festividad; el semidios Heracles y varias otras deidades del panteón griego. Aysanoi, fundada como una ciudad frigia, floreció desde el Imperio Temprano hasta el siglo III después de Cristo y luego entró en declive. Los investigadores también descubrieron una estatua casi completa de más de 2 metros de altura que representa una figura masculina, posiblemente una figura importante de Aysanoi o un héroe o dios legendario. Excavaciones anteriores han desenterrado otras cabezas de piedra, incluidas las de Afrodita y Dionisio. Estos descubrimientos arrojan luz sobre el rico tapiz cultural y religioso del antiguo Aysanoi, revelando la conexión de la ciudad con la mitología griega y su significado como centro político y económico. Piensa en la grandeza de estas esculturas en su apogeo, de pie como símbolos de fe y arte. Estos reliquias no son solo restos de piedra, son ecos de una civilización que una vez prosperó, un testimonio de la creatividad humana y la reverencia por lo divino. Collar de piedras coloridas. Viajemos al pueblo neolítico de Baya en Jordania, donde los científicos han desenterrado un descubrimiento fenomenal: un collar ornado en la tumba de un niño que data entre 7400 y 6800 a.C. Este collar, compuesto por más de 2500 piezas coloridas de piedra y concha, 2 cuentas excepcionales de ámbar, un gran colgante de piedra y un anillo de madreperla grabado, es uno de los adornos neolíticos más antiguos e impresionantes jamás encontrados. Los investigadores, liderados por Hala al-Arashi, han reconstruido meticulosamente el collar, ahora exhibido en el Museo de Petra en el sur de Jordania. La artesanía y los materiales exóticos revelan dinámicas sociales complejas, incluyendo artesanos, comerciantes y autoridades de alto estatus. Este descubrimiento proporciona nuevas perspectivas sobre las prácticas funerarias y la complejidad social de la cultura neolítica. La creación del collar involucró un trabajo meticuloso y la importación de ciertos materiales de otras regiones. Imagina las manos que elaboraron esta pieza extraordinaria, el niño que la llevó y la comunidad que la apreció. Este collar es más que un hermoso artefacto, es un enlace a un tiempo en que los adornos unían los mundos de la vida y la muerte, reflejando los valores e identidades de una sociedad antigua. ¿No es una visión fascinante de nuestro patrimonio humano compartido? Estadio en Anatolia. Ahora tenemos un emocionante descubrimiento en la antigua ciudad de Magnesia, ubicada en el distrito de Ortaklar de Hermensik, en la provincia egeo de Aydın en Turquía. Los arqueólogos han desenterrado el estadio mejor conservado de Anatolia, una maravilla completamente hecha de mármol y con capacidad para 40.000 espectadores. Las excavaciones lideradas por el profesor Orhan Bingöl de la Universidad de Ankara han estado en curso durante 28 años y el trabajo de esta temporada reveló la parte semicircular esbendona del estadio, a más de 18 metros bajo tierra. Junto con el estadio, se descubrieron 5 estructuras significativas, incluyendo 2 gimnasios, el espacio sagrado de Artemisa con el cuarto templo más grande de Anatolia, el teatro
y hasta un baño comunal que servía a 32 personas simultáneamente. El estadio, que acogió juegos similares a los Olímpicos, será completamente desenterrado después de casi 700 años, regresando a sus días de gloria. Es asombroso pensar en los grandes eventos que tuvieron lugar aquí, el rugido de la multitud y los atletas compitiendo por la gloria de una manera que los atletas modernos podrían relacionarse fácilmente. Este descubrimiento no solo arroja luz sobre las prácticas deportivas y culturales de la antigua Magnesia, sino que también revela la avanzada civilización y proeza arquitectónica de la época. Tema misterioso. En un laboratorio secreto, la historia estaba a punto de ser reescrita. Este artefacto desafía todas las nociones conocidas de la realidad. Con grabados que narran una civilización perdida y esferas pulsantes de energía azul, el objeto ante el especialista parecía más un artefacto de una era alienígena que un relicario de la historia humana. La comunidad científica está en alboroto. Este no es un hallazgo común, es el tipo de descubrimiento que ocurre una vez cada milenio y que podría, de hecho, desafiar la propia trama de nuestro entendimiento histórico. ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó aquí? Algunas teorías sugieren que este es un dispositivo de comunicación, tal vez una máquina ancestral con la capacidad de conectar diferentes puntos del tiempo y el espacio. Otros se atreven a decir que es una fuente de energía de una civilización avanzada, una tecnología que, si se comprendiera, podría lanzar a la humanidad a una nueva era de descubrimientos. Pero como siempre, la verdad es mucho más misteriosa y seguramente más increíble. ¿Cuál es el propósito de estas esferas luminiscentes que parecen contener un cosmos dentro de sí? Cuéntanos tus teorías y tu opinión en los comentarios. Casco Meyrick. Permítenos presentarte el casco Meyrick, un casco de bronce de punta de la Edad del Hierro que reside en el Museo Británico en Londres. Creado en el primer siglo después de Cristo, este casco es uno de solo 4 cascos de la Edad del Hierro jamás descubiertos en Gran Bretaña. A diferencia del casco con cuernos de Waterloo, el casco Meyrick es sin cuernos y parece estar basado en un modelo romano. Algunos creen que pudo haber pertenecido a un auxiliar británico luchando en el ejército romano durante las campañas contra las tribus brigantes en 71 a 74 después de Cristo. Aunque su procedencia es desconocida, se cree que proviene del norte de Gran Bretaña, posiblemente del tesoro de Stanwix encontrado cerca del campamento de Stanwix en North Yorkshire. El casco es considerado una versión celta de un casco auxiliar romano, hecho de una sola hoja de bronce con decoración al estilo latino. Cuenta con una gorra cónica con un protector de cuello puntiagudo y 2 jefes abovedados planos con surcos entrecruzados. El casco Meyrick es más que una pieza de armadura antigua. Es un símbolo de la fusión de culturas y la artesanía de una era pasada. También es un recordatorio de que los antiguos romanos no fueron la única cultura avanzada que existió en Gran Bretaña hace 2000 años. Piedra de Magdala. La piedra de Magdala, que fue descubierta en una antigua sinagoga en Israel en 2009, proviene de un punto en el tiempo que interesa a la historia judía y cristiana. Según algunos eruditos, este bloque de piedra tallada trastorna por completo las suposiciones sobre el judaísmo antiguo. Es una rareza arqueológica, porque cuando fue tallada, el artista que la hizo aún podía ver el segundo templo en pie en Jerusalén. La ventana de tiempo en la que pudo haber sido tallada comienza en 20 a.C. y termina en 70 después de Cristo. Los historiadores han especulado, aunque sin mucha evidencia, que podría significar que Jesucristo enseñó dentro de la sinagoga de Magdala, cerca del mar de Galilea. La Biblia nos dice que este fue el lugar de nacimiento de María Magdalena. Algunos expertos han sostenido desde hace tiempo que, antes de la destrucción del segundo templo, las sinagogas eran más como centros comunitarios que edificios sagrados. La presencia de una menorá de 7 brazos grabada en el lado de la piedra de Magdala es tan inusual como la propia piedra, ya que es la única representación de esta era que se ha encontrado dentro de una sinagoga. Esto contrarresta la suposición de que las sinagogas eran cualquier cosa menos espacios sagrados, ya que la menorá es probablemente una representación simbólica del segundo templo en sí. Pirámides de Tucumé. Si viajaras a Perú, podrías encontrar la antigua y a menudo pasada por alto maravilla de Tucumé.
Algunos arqueólogos se refieren a ella como el Valle Peruano de las Pirámides. ¿Por qué los antiguos peruanos eligieron construir? Aquí es un misterio. Está a kilómetros de distancia de cualquier rastro de civilización, atascado entre el Pacífico y los Andes y en gran medida sin características distintivas. Sin embargo, la cultura Xikán construyó más de 250 pequeñas pirámides aquí por razones desconocidas. Las pirámides están agrupadas en 3 conjuntos, que también podrían haber sido asentamientos. Parece que los 3 conjuntos de pirámides se construyeron uno tras otro, en lugar de todos a la vez. La estructura más antigua aquí data del siglo XI y hay señales de ocupación hasta el siglo XVI. Para entonces, el sitio había sido utilizado por los Chimú y los Incas, mucho después de que el segundo pueblo desapareciera. Una encuesta arqueológica que se llevó a cabo aquí en 1988 determinó que el canal Taimi fue creado aproximadamente al mismo tiempo que las pirámides más antiguas y por lo tanto se presume que está conectado de alguna manera. Escalofriantemente, las personas más cercanas a Tucumé lo llaman purgatorio y dicen que el nombre existe porque aquí es donde los españoles trajeron a las personas que se negaron a aceptar el cristianismo y las arrojaron desde la cima de las pirámides. Broche de Tara. Hablando de ejemplos intrigantes de descubrimientos antiguos, veamos uno de los objetos más finos jamás creados por los celtas. Algunos historiadores incluso irían tan lejos como para declararlo el mejor sin lugar a dudas. Se llama el broche de Tara, y aparte de su belleza, se sabe muy poco sobre él. Creemos que probablemente se utilizaba como un prendedor para capas, pero no estamos seguros. Podemos decir que probablemente fue creado durante el siglo VII, pero no podemos probarlo. Incluso su nombre es un poco engañoso. Lleva el nombre de la colina de Tara, que está en el condado de Meath, en Irlanda. Pero el broche fue encontrado a 48 kilómetros de la colina, en Bettystown. Suponemos que el broche de Bettystown no sonaba igual. La historia más común sobre su descubrimiento es que una mujer campesina lo encontró en la playa de Bettystown, dentro de una caja en 1850, pero hay serias dudas sobre la veracidad de esa historia. Su primera aparición registrada en público fue en la Gran Exposición de Londres en 1851. Para ese momento, pertenecía a un joyero llamado George Waterhouse, que vivía en Dublín. Si los expertos tienen razón sobre sus orígenes del siglo VII, solo podría haber pertenecido a un real o un noble, ya que a cualquier persona fuera de esas clases se le prohibía por ley poseer joyería de oro o plata en Irlanda en esa época. Pluma de tinta más antigua. A veces se dice que la pluma es más poderosa que la espada. No estamos seguros de eso, pero sí sabemos que la pluma a veces puede ser más interesante que la espada. Como prueba, aquí está la pluma de tinta más antigua de Europa. Fue descubierta durante una excavación arqueológica en Burren, en Irlanda, en diciembre de 2021. La pluma fue encontrada dentro de un asentamiento del siglo X conocido como Cashel, que se cree que permaneció en uso hasta el siglo XVII y albergó a una población adinerada. El diseño de la pluma es innovador, con un barril de hueso hueco coronado por un plumín de aleación de cobre. Puedes pensar en ella como una prima lejana de la pluma moderna. Las pruebas han indicado que la pluma fue hecha durante el siglo XI, lo que la convierte en un descubrimiento sorprendente en el contexto de su ubicación, porque se ha pensado durante mucho tiempo que la alfabetización en Irlanda estaba reservada para los miembros de más alto rango de la Iglesia, en lugar de la gente común. Incluso teniendo eso en cuenta, las plumas de ave eran el método preferido de escritura en ese momento. La pluma parece ser un caso único y nos deja con preguntas sin respuesta sobre su propietario. Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.